Bueno, acá tenemos un examen en los cuales nos hacen una serie de preguntas. Vamos a responderla. Dice, indicar verdadero o falso, justificando la respuesta. A. Siempre que necesitamos calcular los conjuntos de positividad y negatividad, utilizaremos el teorema de Gauss. Siempre que tenemos que calcular los conjuntos de positividad y negatividad, utilizaremos el teorema de Gauss. Eh, No es necesario siempre, ¿sí? Lo que sí hay que saber para poder calcular la positividad y la negatividad siempre son las raíces, porque yo podría tener una función que fuera x cuadrado menos 9 y yo acá, esto es una diferencia de cuadrado, la factorizo y la escribo como x menos 3 por x más 3 y yo acá en ningún momento usé Gauss y acá yo lo que sé que una raíz va a estar en 3, la otra en menos 3, esto va a ir con las ramas hacia arriba, por lo tanto, yo acá voy a poder sacar la positividad, que va a ser esto que está en rojo, o la negatividad, que es lo que está en azul. Y en ningún momento usé Gauss, así que siempre no, es falso. Está bien, no siempre. Una justificación sería como lo que estoy mostrando acá. Muestro una situación en la cual factoricé por una diferencia al cuadrado o saqué las raíces y la expresé como un producto y muestro que acá saco positividad, negatividad sin necesidad de usar Gauss. Esta sería la A. Bien, la B. Si una función atraviesa en un punto al eje Y, entonces ese valor es una raíz y tiene orden impar. Si una función atraviesa en un punto, como atraviesa acá, ¿sí? Si una función atraviesa, dice, en un punto al eje Y, pero no acá, porque dice al eje Y, así que vamos a poner acá. Si una función atraviesa en un punto al eje Y, entonces ese valor es una raíz, no, eso es falso, ¿sí? Y tiene orden impar, no, todo para allá es falso eso. Eso es falso, el B es falso. ¿Y cómo lo justifico? Porque si atraviesa al eje Y, el valor de X es el 0, ¿sí? 0Y es una ordenada, es la ordenada al origen si atraviesa al eje Y. También puedo justificarlo así. El C. Para graficar una función solamente necesitamos saber las raíces. No, no solamente las raíces, porque yo podría tener una función en la cual yo sé que mis raíces son, por ejemplo, em, yo puedo conocer las raíces, supongamos que estas tres raíces, en las tres atraviesa la gráfica, yo podría decir que la gráfica es esto. Sí, pero también con esas raíces, también podría decir que la gráfica es esto. Es decir, en cualquiera pasa por esas raíces. Pero ¿es una gráfica o es la otra gráfica? Entonces con las raíces solo no alcanza. Para graficar una función solamente necesitamos saber las raíces. No, esto es falso. No solamente las raíces, también si necesitamos la ordenada al origen o esta también si pasara justo por el origen, buscamos un punto, ¿ves? Un punto que nos pueda determinar si yo tuviera justo mi raíz es 0 y yo tuviera estas raíces, digo, bueno, esta función puede ser así o también podría ser así, porque justo pasa por el origen. Bueno, busco un punto entre 2 y digo, si busco un punto entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, si me da positivo, es porque es la roja y si me da negativo es porque es la función verde, porque va a tener la imagen negativa. Bien, después dice el D. Si una función rebota en un punto, el eje Y, entonces ese valor es una raíz y tiene orden par. Bueno, acá en realidad evidentemente, acá hay un error de tipeo, es decir, acá también si atraviesa en un punto y entonces el valor de esa raíz tiene orden impar, esto acá se equivocaron, en vez de escribir Y, en vez de haberle puesto a X, le pusieron Y.
Esto es lo mismo, si una función rebota en un punto, el eje Y, esto está mal. Evidentemente acá hay un error en el tipeo. Entonces ese valor es una raíz, nunca hay raíces en el eje Y. Y tiene orden par, claro, sí, esto es falso. ¿Y por qué? Porque en el eje Y no pueden haber raíces, además, ¿sí? Pero esto, en realidad acá hay un error de tipeo. ¿Sí? Acá hay un error, esto lo tipearon mal. Acá lo que quisieron poner, si una función rebota en un punto del eje X, entonces ese valor es una raíz, ¿sí? Y tiene orden par. Claro, eso es. Es como acá, ¿ve? Acá rebota, sí, va a tener orden par. Acá atraviesa, va a tener orden impar. Eso es lo que nosotros sabíamos en estas funciones, ¿ve? Yo, por ejemplo, tengo esta función. Tengo esta función, miren. Tengo esta función y yo, de acuerdo al gráfico que me dieron, me dice que escriba su forma factorizada. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, voy a aprovechar que tengo, que sé que acá en -2 esta atraviesa y acá rebota. Acá en uno rebota. En -2 atraviesa, entonces si en -2 atraviesa, x menos -2 me va a quedar x más 2 y en uno rebota, x menos 1 va a ir al cuadrado, porque esto tiene que ser multiplicidad par. Podría ser a la cuarta todo, pero si no me da más detalles, lo dejo así al cuadrado, que es lo más común. Esta sería esta función, ¿ves? Acá rebota, por eso va al cuadrado. Acá atraviesa, por eso va multiplicidad impar, que podría ser a la 1, a la 3. Normalmente es a la 1 y cuando es par es a la 2. Si fuera a la 3 ya me tendría que dar algún dato acá. Me tendría que dar un punto, decirme, miren, 1, esto vale 8, por ejemplo. Entonces, esto me queda 2 elevado a la 3 me da 8. Entonces de esa manera puedo determinar que es 3. Pero si no, 1 y 2, este es impar, este es par. Esto seguramente acá hay un error. Esto hay un error de tipeo. No es lo que habrá querido escribir la profe, lo mismo que acá. Pero así como está, sin uno consultar nada, esto es falso. Y le digo es falso porque acá, primero que nada, las funciones no rebotan en el eje Y. ¿Sí? Las funciones no hacen esto, no rebotan nunca en el eje Y, porque si rebotaran, no serían función. Bien, ahora el punto 2 nos dice determinar cuáles son las raíces de la siguiente función. Bueno, acá donde tenemos que usar o factoreo o Gauss. Vamos a trasladar esto a otra hoja. Nueva página.